aquí él nos viene identificado tierra, neutro y línea. Línea es lo mismo que decir fase. Tenemos que colocarlo correcto. La línea donde va la línea, el neutro donde va el neutro y la tierra donde va la tierra. Si nosotros colocamos la tierra donde no va, podemos generar un cortocircuito en el aparato. Yo no puedo colocar este aquí y el neutro aquí o aquí, porque el aparato viene diseñado para que la parte de la tierra quede conectada a la carcasa del aparato. Eso es. Bienvenidos sean todos, queridos amigos, a otro video más de su canal Aprende Mirando. Hoy por aquí tenemos esto que ustedes están observando aquí, que imagino que ya muchos saben su nombre. Esto es un toma corriente o un enchufe. Toma de corriente porque aquí es donde vamos a conectar los aparatos eléctricos o electrodomésticos. Vamos aquí a poner un ejemplo. Vean que aquí tengo el cargador de un teléfono celular y estos son los que tenemos en nuestras casas común y corriente, donde van conectados. Vean que aquí tenemos uno en muy mal estado, que es este que está aquí. Vean como esto es plástico y esto se fundió. Aquí hubo un recalentamiento y hubo un cortocircuito, y aquí hubo un recalentamiento. El video de hoy les vengo a explicar o a dar algunos consejos para que esto no pase y a explicar algunas de las formas en las que podemos evitar este tipo de accidentes, ya que es un accidente bastante grave, bastante peligroso. Ustedes lo verán como una tontería, se recalentó y se fundió, pero esto puede generar un cortocircuito, puede generar que el cable que alimenta de electricidad estos tomacorrientes se derrita, genere un cortocircuito y forme un incendio o nos dañe todo el sistema eléctrico de las casas, generándonos una pérdida económica, ya que tendríamos que pagar para que sustituyan los cables, para que consigan el problema y para que hagan la instalación nuevamente. Y también vamos a perder este aparato. Hay ocasiones en las que los aparatos que están conectados aquí también entran en cortocircuito y podemos perder el aparato. Entonces, para que esto no suceda, les voy a dar unos pequeños consejos, una orientación sobre las cosas que pueden cambiar o la manera en que no deben hacer esas cosas para evitar este problema que está. Este es el que se dañó y es totalmente igual a este que está aquí. Vean cómo está este está impecable, está totalmente original, y vean que ellos aquí nos dicen que este es el símbolo de la tierra, aquí es donde va el cable tierra. Este es el neutro, la N de neutro, aquí es donde va el neutro, y esta L es la línea. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, instalarlo de manera correcta para que si ocurre algún accidente esté conectado bien y no pase a mayores. Otra cosa pero muy importante y muy sencilla que debemos saber es que cuando vayamos a comprar este tomacorriente, lo compremos de acuerdo a nuestra necesidad. Vean que este soporta 15 amperios. Después de 15 amperios sucede esto, se va a recalentar y va a ocasionar los problemas antes mencionados. La mayoría soportan 15 amperios, entonces no debo colocar aquí algo, un aparato o la suma de aparatos que me consuman más de 15 amperios. Aquí nos dice también que de 127 a 250 voltios, o sea, sirve para trabajar en 110 y 220 voltios. Esto significa de corriente alterna, ese símbolo es el de la corriente alterna. Como primer consejo, obviamente, es no superar el límite con el que él nos viene de fábrica, que nos dice que soporta 15 amperios. O sea, aquí no podemos conectar, supongamos, una cocina eléctrica de 4 hornillas, que nosotros cuando prendemos las 4 hornillas, la cocina nos consume 20 amperios. Entonces allí está un error, porque él soporta 15, entonces va a generar ese problema allí, se va a fundir, se va a recalentar, se pueden recalentar los contactos, se pueden unir internamente y vamos a generar un accidente. Entonces, como primera medida, no sobredimensionar el consumo de estos tomacorrientes. O sea, no es que voy a conectar aquí una máquina de soldar, como les dije, una cocina eléctrica, ya que es una resistencia a las cocinas eléctricas y tienden a consumir bastante corriente. Cada aparato en su ficha técnica nos dice cuánto consume, entonces ya allí nosotros vamos sacando la cuenta. Tampoco vamos a conectar aquí una regleta o una extensión de esas que, como les estoy mostrando aquí, que son largas, y entonces allí en esa regleta vamos a conectar 10 cosas. Entonces la suma de esas 10 cosas me van a generar más de 15 amperios y vamos a caer en el mismo problema, que es que vamos a sobredimensionar la capacidad de resistencia de este tomacorriente y vamos a generar este problema que está aquí. Entonces ahí esa es otra manera de evitar. No coloquemos una regleta aquí y coloquemos 15 aparatos, 20 aparatos, no. Esto que está aquí también es un problema. En los baños
suelen dejar esta toma de corriente para conectar, por ejemplo, una ducha eléctrica. Esto es un aparato que por dentro tiene una resistencia y esa resistencia es la que calienta el agua. Entonces, si yo coloco esta ducha conectado a esto, esta ducha consume entre 20 y 25 amperios. Hay unas más pequeñas que consumen 15, pero 15 estaríamos llevándolo al límite. Entonces lo bueno es que nosotros lo pongamos a trabajar como máximo 13 amperios. 13 amperios hacia abajo para que no ocurra ese accidente. Entonces, duchas eléctricas no conectemos en este tipo de toma corriente porque lo vamos a dañar también. Otro error que se comete, que puede ocasionar que esto suceda, es que cuando conectamos aquí, hacemos una mala conexión. Con una mala conexión me refiero, nosotros lo ponemos y no nos aseguramos de que quede bien conectado. Ahí ya, entonces él queda flojo. Esa separación, esa tolerancia que queda ahí, cuando nosotros conectemos algo aquí que exija corriente, va a generar que los electrones estén saltando de un lado a otro. Entonces va a generar un recalentamiento, un sobrecalentamiento, ya que los electrones van a estar haciendo esto, se va a crear fricción. ¿Y qué va a pasar con eso? Que se va a ir calentando, va a ir consumiendo más corriente, porque mucha de esa energía se va a perder por recalentamiento. Entonces le vamos a estar exigiendo hasta que el plástico ceda. Entonces esa es otra recomendación. Tenemos que hacer una buena conexión. Nos aseguramos de que quede bien puesto allí y lo apretamos para que quede perfectamente en continuidad con lo que es el borne, la parte metálica, porque esta parte metálica es la que va directamente allí. Entonces cuando nosotros conectamos algo allí, estamos poniendo esta parte metálica en continuidad con la parte metálica esta, que a su vez está en continuidad con el cable. Entonces vean que son varias conexiones allí y tenemos que hacerlas bien, que queden bien presionados para que no vayan a ocurrir accidentes. Otra que les doy es que aquí tienen que colocar un cable adecuado. Este cable es muy finito, o sea, él me puede soportar 15, pero el cable, como es muy pequeño, me soporta 7. Entonces no hago nada con colocar un cable que no sea de la dimensión adecuada, que no soporte la cantidad adecuada, que sea un calibre muy pequeño. Y entonces aquí yo voy a conectar aparatos que me consumen 13, pero el cable me soporta 6. Entonces, ¿qué va a pasar? El cable se va a recalentar y como el cable está puesto aquí, va a generar recalentamiento en lo que son los bornes del tomacorriente. Y por ende va a ocurrir lo mismo. Podemos generar un cortocircuito, los cables, esta vez van a ser los cables los culpables, pero eso se puede evitar. Se puede evitar ¿cómo? Usando los cables adecuados. Vean, este es un cable adecuado. Este cable me soporta, es calibre 12, me soporta 25 amperios. ¿Por qué es recomendable poner un cable que me soporte 30 amperios? Porque por lo general esto es un circuito, tierra, fase y neutro. Entonces aquí viene la tubería y aquí tenemos un cajetín. ¿Qué pasa? Que en una sala, en un cuarto, en una cocina hay varios tomacorrientes, porque necesitamos conectar varias cosas. No podemos tener un solo tomacorriente para una cocina o un solo tomacorriente para una sala. Por lo general, un circuito de estos que viene desde el tablero se divide entre varios tomacorrientes. Entonces aquí tenemos un cajetín, aquí tendríamos una tubería, pasaría el cable y tendríamos el otro cajetín. Ya aquí tenemos dos puntos. Aquí soporta 15 amperios, aquí soporta 15 amperios. Entonces entre los dos serían 30 amperios. Pero si yo coloco un cable aquí, que es este por ejemplo, que no es un cable que viene para 30 amperios, la suma de los dos, supongamos que yo los tengo conectados al máximo, esos 30 amperios aquí me lo soporta porque son 15 y 15, pero el cable no lo va a soportar porque yo estoy poniendo un cable muy pequeño, de un calibre muy bajo. Por querer ahorrar ese dinero o por desconocimiento, colocamos aquí un cable inadecuado. Entonces la suma de estos dos nos va a sobredimensionar la carga que puede soportar el cable. ¿Y qué va a generar esto? Que el cable se recaliente, y recuerden que por la tubería, como ustedes ven aquí, van otros cables. Y entonces si esto se recalienta, se derrite y se unen, van a generar un cortocircuito, pudiendo generar un incendio o simplemente una avería dentro de la tubería, y esa tubería está tapada con concreto, ella va por dentro de la pared. Entonces es un trabajo que hay que hacer allí porque hay que romper la pared,
abrir la tubería o sacar el cable. Si el cable se atora hay que romper la pared, si no, sacar el cable y sustituirlo desde el principio. Entonces esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. No es que vamos a llegar, vamos a poner cualquier cantidad de enchufes, cualquier cable y vamos a colocar X cantidad de aparatos allí. No, tenemos que hacer un plan, tener algo elaborado. Y por ejemplo, si la parte de la cocina, yo saco la cuenta, ¿no? En esta cocina yo necesito 3 tomacorrientes. Y a cada tomacorriente le voy a conectar, en uno voy a conectar la cocina, en el otro el horno. El horno eléctrico también consume bastante electricidad, bastante corriente, ya que son resistencias. Voy a conectar una nevera, voy a conectar una licuadora, voy a colocar una tostadora de pan. Una tostadora de pan y ese tipo de artefactos, la mayoría de artefactos eléctricos que se usan en la cocina, consumen bastante corriente, tienen un consumo bastante elevado, ya que la mayoría son resistencias y esas resistencias consumen bastante corriente. Entonces tenemos que tener en cuenta y distribuir bien la parte más que todo de la cocina, ya que es bastante delicado. Entonces tenemos que organizar bien eso, elaborarlo bien, usar un cable adecuado y tener una buena distribución de los tomacorrientes. Y ya saben, no conectar un aparato que nos vaya a consumir 15 amperios, 20 amperios, 30 amperios, porque vamos a poner en riesgo el sistema eléctrico y podemos generar un accidente. Lo recomendable es que dependiendo del sitio que nosotros vayamos a cablear o en donde vayamos a poner los tomacorrientes, dependiendo de lo que vamos a utilizar en esa habitación o en ese espacio de la casa, es que nosotros vamos a dimensionar los cables. Si yo voy a poner en una cocina 3 tomacorrientes y cada tomacorriente me va a consumir 11 amperios, 10 amperios, que es bastante, debo colocar un cable adecuado. No puedo colocar un cable que me soporte 25 amperios porque la suma de los 3 estaría sobredimensionando la carga del cable y puede ocurrir lo antes mencionado. Claro, es bastante improbable que en una cocina nosotros consumamos 30 amperios, porque 30 amperios es un consumo bastante elevado. Una casa grande con todos sus aparatos encendidos, aires acondicionados, lavadoras, neveras, nos puede tener un consumo de 60 amperios. Entonces allí nosotros vamos jugando con eso. Tenemos que ir organizando y saber el consumo aproximado, o también con un amperímetro podemos ir midiendo los consumos y así vemos si necesitamos un circuito, si necesitamos 2 circuitos, porque también se da el caso que si la cocina es muy grande, entonces traemos 2 circuitos desde el tablero. Y allí ya distribuimos, porque un circuito se lleva la mitad de la carga y el otro circuito la mitad de la carga. Unos toma corriente con un circuito y otros toma corriente con otro circuito. Otro error que se comete es que a veces los cables son muy gruesos, los hilos de cobre son gruesos. Entonces las personas vean que ellos traen dos puntos para conectar. Si el cable es muy grueso, él nos trae para poner aquí, aquí. Dividimos el cable en 2 y lo colocamos allí. Hay personas que eso les da flojera, se les da pereza, piensan que van a perder mucho tiempo. Y si el cable es muy grueso, lo que hacen es que lo dividen y lo cortan. Este pedazo que está aquí, como no cabe todo completo, entonces lo cortan. O a veces hay tomacorrientes que no traen 2, que simplemente traen un orificio y no cabe. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Cortan el cable y lo colocan aquí. ¿Qué es lo que pasa? Esto te va a funcionar pero a bajas exigencias, porque el cable viene dimensionado con todos sus hilos de cobre para soportar el amperaje nominal de él, el que él trae indicado. Soporta 30 y trae 20 hilos de alambre, pero si yo le quito 5, entonces estoy forzando ese amperaje a pasar por un espacio más pequeño, o sea, lo estoy reduciendo. Entonces estoy empujando, eso es como que tenemos un chorro de agua grande y lo reducimos a uno pequeño. ¿Qué pasa? Eso va a generar fricción y eso se va a calentar, y al recalentar va a generar más consumo. Y entonces es una bola de nieve que va a ir creciendo hasta calentar el cable y derretirlo. Entonces hacer una buena conexión que quede bien sujeto y no cortarle, no reducir el cable es esencial. Otro error que también comete la gente es que deja esto así expuesto. Y no, nosotros vamos a medir y vamos a conectar aquí lo necesario. Vean que esto es demasiado largo, entonces ¿qué hacemos? Lo cortamos para que no quede el cable desnudo expuesto. Vean, esto es una buena conexión y necesitamos que el cable ingrese allí completo. Vean que la parte expuesta es muy pequeña, entonces ya no va a quedar eso ahí desnudo con electricidad, para que evite cualquier accidente. Como por última medida que les pongo hoy, para no hacer el video tan largo, es que aquí tenemos 3 cables.
el negro que representa la fase, el verde que representa la tierra y el blanco que representa el neutro. Este es un código de colores que se usa en la electricidad, por lo menos en el país donde yo estoy. Hay normas y varía según los países, pero por lo general blanco neutro, verde sí es tierra, hay uno que es verde con amarillo o verde completo, esto sí es tierra a nivel mundial, y negro es fase. Aquí él nos viene identificado tierra, neutro y línea. Línea es lo mismo que decir fase. Tenemos que colocarlo correcto, la línea donde va la línea, el neutro donde va el neutro y la tierra donde va la tierra. Si nosotros colocamos la tierra donde no va, podemos generar un cortocircuito en el aparato. Yo no puedo colocar este aquí y el neutro aquí o aquí, porque el aparato viene diseñado para que la parte de la tierra quede conectada a la carcasa del aparato. Eso es porque la tierra es un cable de protección. Si por alguna razón un cortocircuito interno del aparato, la parte de la carcasa queda expuesta a la corriente, entonces se va a energizar la parte externa del aparato. No sé si han escuchado que hay neveras que pegan corriente, que hay lavadoras que pegan corriente. Es por eso, porque el cable que lleva la fase en algún punto quedó en contacto con el cuerpo del aparato y ese aparato se electrificó, y si nosotros tocamos ese aparato vamos a recibir una descarga. Pero si le tenemos puesto un cable tierra y tenemos un enchufe con tierra y está todo conectado correctamente, esa corriente que debería estar en la parte externa del aparato se va a disipar por este cable, ya que este es un cable de protección. En otro video les explico a fondo cómo funciona, pero lo que quiero es que sepan que esto es importante y que debemos conectarlo donde va, porque si yo alimento, en vez de colocar la fase donde va, la coloco aquí por desconocimiento, entonces ¿qué va a pasar? Que voy a estar electrificando este punto, y los aparatos este punto lo tienen conectado con la carcasa, entonces yo voy a estar mandando directamente la fase a la carcasa, estaría yo mismo electrificando la carcasa, y cuando yo toque esa carcasa voy a quedar en continuidad con este cable y voy a recibir una descarga eléctrica. Entonces es importante esa conexión, y obviamente al yo conectar aquí y conectar el aparato voy a generar un cortocircuito en el aparato, pudiendo otra vez generar esto que está aquí, pudiendo generar un incendio, una electrocución, muerte, avería del aparato. Entonces solo cosas negativas por no hacer una buena conexión. Ya sabemos que aquí va la fase, entonces tenemos que identificar fase, neutro y tierra, y una vez identificado nos venimos al tomacorriente, y el tomacorriente nos va a indicar dónde va uno. Este es el símbolo de la tierra, este es un símbolo universal también. Cuando ustedes vean este símbolo, eso es tierra. Hay unos tomacorriente, por ejemplo como este, que no nos identifican la fase y el neutro, simplemente nos identifican la tierra. Vean que el símbolo es igual que el otro. Entonces aquí iría el verde, pero estos dos no sabríamos dónde va. Aquí hay dos orificios, lo que pasa es que aquí están deformados, aquí se ven mejor. Vean que un orificio es más grande que el otro. El orificio más grande es el que está conectado al neutro. Sería este que está aquí. Vamos a esperar que enfoque allí. Allí se ve la N. Entonces la N es el neutro, es este de aquí arriba. Y el más grande, estos dos están en continuidad con este. O sea, el orificio más grande es el neutro y el más pequeño es la fase. Entonces ustedes dicen, tengo el hueco más pequeño, está en la parte de abajo, está en continuidad con el de abajo. El más grande está en la parte de arriba, está en continuidad con el de arriba. Entonces ya ustedes saben que fase es el más pequeño, que sería el de abajo, y neutro es el más grande, sería el de arriba. Entonces ellos vienen así discernidos, uno más grande y uno más pequeño, para que nosotros no conectemos de mala manera, ya que hay aparatos que necesitan que estén conectados correctamente. No sé si ustedes han visto clavijas o enchufes así como este, que uno es más ancho y uno es más pequeño. Entonces es por eso, el más ancho es el neutro y el más pequeño es la fase. Entonces se conecta, y esa es una manera correcta también de hacer una conexión y de evitar conectar incorrectamente un artefacto eléctrico aquí. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, aquí está el botoncito de like, aquí está el de suscribirse, suscríbanse, activen la campanita, las notificaciones, y de esa manera me ayudan a que sigamos creciendo y sigamos haciendo este tipo de videos. Bueno amigos, espero que estén muy bien, saludos y hasta la próxima.